Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Imagine, imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui débarde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre torrent des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine... Bueno, y con esa bella voz de la cantante francesa Sass, titulada Imagina, que nos invita a soñar en un mundo más dulce, un mundo diferente que rime con todas y con todos nosotros. Tres sencillos pasos para el cambio este domingo 13 de marzo. 1. Pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y tacha la cara de Gustavo Petro. 2. En el tarjetón del Senado de la República tacha el logo del Pacto Histórico. Y 3. En el tarjetón a la Cámara de Representantes por Bogotá tacha el logo del Pacto Histórico. Estamos a un paso del cambio. Toma la decisión. Bueno, y de esta manera le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en nuestra emisión número 542, más de 12 años en este bello ejercicio del pensamiento crítico. Hoy, 13 de marzo, Colombia se juega electoralmente su destino para los siguientes 4 años. 107 senadores y 172 representantes a la Cámara en el Congreso de la República, y también se elegirán en las consultas interpartidistas a los candidatos que saldrán para la contienda presidencial en mayo. Sin duda que la crisis colombiana, atravesada por la inflación que borra cualquier incremento, la corrupción, el desempleo galopante, la amenaza de una hambruna según la FAO, la importación de alimentos, el desplazamiento, los escándalos de corrupción, la concentración de la tierra, la violencia y asesinato de líderes sociales y muchos otros más problemas hacen de esta contienda electoral un escenario de gran tensión entre el continuismo y las fuerzas alternativas que quieren cambios estructurales en el país, es decir, cambiar la historia de Colombia, cosa que sería imposible sin el concurso de todos y todas las colombianas poniéndose de acuerdo en lo esencial, en un gran pacto que involucre a todos y a todas. Este domingo el pueblo colombiano tiene la posibilidad y la responsabilidad para definir los destinos de la nación. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Imagine, imagine. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Bueno, y sigue transcurriendo este día decisivo para la democracia colombiana y en Voz Educadora continuamos con nuestro programa con el compañero Luis Alexander Hurtado, responsable de los derechos humanos y vicepresidente de la ADE, con el informe distrital. Buenos días, Alexander. Muy buenos días. Un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Esta semana desde la ADE se desarrolló el plantón en la Secretaría de Educación para denunciar la situación de los docentes provisionales y los docentes sin asignación académica. No han sido nombrados muchos docentes provisionales. Tenemos los casos y les seguiremos exigiendo a la Secretaría su nombramiento inmediato.
además de exigir que en medio de la crisis que ha generado la pandemia no se deje sin asignación académica a muchos docentes, mientras se estabiliza la matrícula escolar y se detenga la política de la jornada única. De igual manera, se desarrolló en las calles la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una grandiosa movilización el día 8 de marzo, desde el Centro de Memoria hasta la Plaza de la Hoja. Estos son derechos que debemos seguir reivindicando, porque los derechos no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada. Por último, el día viernes, en reunión con la Secretaría de Educación, hablamos de la situación de rutas escolares, del plan de alimentación escolar, de infraestructura y de la situación de docentes sin asignación académica. Dejamos radicada la solicitud y esperamos den soluciones frente a esta situación que vulnera el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Algunas tareas planteadas para estos meses venideros. En las calles nos veremos el 28 de abril, primer aniversario del paro nacional, y el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Rechazamos la persecución y denunciamos desde el Cauca estas amenazas en contra de nuestros compañeros dirigentes indígenas, en su mayoría del norte del Cauca y del oriente. Un especial respaldo al consejero mayor del CRIT, Edwin Mauricio Capas. Alertamos a la comunidad internacional sobre esta situación y exigimos el respeto de la vida por todos los compañeros que luchan día a día por defender sus derechos. Hoy es el compromiso con los derechos para recuperar el trabajo y la productividad con sustentabilidad ambiental, por la naturaleza y afrontar la crisis climática, por la vida, por la paz, por la democracia. Vota por la vida. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, docente orientador y vicepresidente de la ADE. Un abrazo fraterno. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, 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 pullas. Muchas pullas a algunos rectores quienes están cerrando cursos y entregando docentes, especialmente provisionales, pasando por encima del consejo directivo. ¿Será que piensan montar la tal jornada única? ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a un partido que todos conocen y sus áulicos, quienes proponen a través de un proyecto de ley elevar la educación a servicio público esencial y con esto impedir la movilización y debilitar a FECODE. Pues es que FECODE es la piedra en el zapato de quienes se lucran de la educación. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al partido de gobierno que ataca a FECODE por defender la educación pública, pero calla ante el robo que su amiguita del ministerio hizo de los 70.000 millones de pesos destinados a ayudas digitales de los niños y jóvenes. Qué buen defensor de la educación es este partido, ¿ah? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la reunión de Duque y Biden, que coincide con el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, que deja a los enemigos radicales del vecino país viendo un chispero. Le tocó a Duque tragarse un sapo bien grande. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la publicidad de la infamia de quienes han manejado siempre este país y lo quieren seguir haciendo, pues temen perder el poder. Recurren a la infamia y a meter miedo. Menos mal que este pueblo ya no les comes carreta. Pullas, pullas, pullas. Vivas. Viva, 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 viva. Vivas, pero muchos vivas, recontra vivas a la ADE por su continua lucha y convocatoria a los docentes a protestar por la defensa de la educación pública estatal.
¡Que viva la ADE! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer el pasado 8 de marzo. Las calles se llenaron de mujeres empoderadas, guerreras, sin miedo, demostrando la defensa y la lucha por sus derechos. Nunca más sumisas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, muchos vivas a los 104 pilotos de Avianca, quienes en la huelga del 2017 fueron despedidos y ahora ganan su reintegro en esta aerolínea. Sin lucha no hay victoria. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la llegada del cambio. Hoy, pensando y eligiendo en las urnas un Congreso crítico que favorezca al pueblo colombiano, que inicie transformaciones de fondo hacia una democratización de la sociedad. A votar por el cambio, a votar bien, a votar a favor del pueblo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, recontra vivas a la lucha de las mujeres que son para proteger la vida en los territorios, por el derecho a sus memorias para alcanzar la autonomía como pueblos, a la soberanía, a un desarrollo respetuoso con la madre tierra y a convivir en comunidad. ¡Que viva la mujer y su permanente lucha! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine et si l'on filait l'avenir dans nos bras. Imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Bueno, y en Voz Educadora le llegó la hora al informe nacional de FECODE con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo. Bienvenida, María Eugenia. Grandes luchas, grandes retos, grandes cambios se aproximan. Fortalecer las condiciones subjetivas de lucha, fortalecer nuestra formación, fortalecer nuestra conciencia de clase y que venga nuestra lucha en las urnas y en las calles. El momento es ahora o es ahora. De antemano queremos abrazar la histórica y aguerrida lucha, emprendida por las mujeres hace ya más de 3 siglos, para el logro de sus libertades y derechos plenos. Nuestro reconocimiento y permanente compromiso con la eliminación de todas las brechas que impiden su empoderamiento y el acceso a los cargos de dirección, así como el goce pleno de sus derechos fundamentales, de sus derechos políticos y de sus derechos por el cambio social. Queremos rechazar con vehemencia el proyecto de ley presentado por las congresistas María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo. Radican el proyecto de ley en contra de los paros del sector educativo y declaran la educación pública estatal, que es derecho fundamental, como un servicio público esencial. Vaya atrevimiento y vaya arremetida legislativa, política y económica contra el magisterio colombiano. En el marco de los acuerdos FECODE Gobierno, tenemos que expresar que la sentencia del Consejo de Estado, donde se ratifica nuestro derecho a reclamar cesantías sin la barrera de los 3 años entre una y otra reclamación, el 23 de febrero los magistrados firman la sentencia. Estamos esperando la notificación a las partes interesadas con el Ministerio de Educación y FECODE. Simultáneo a eso, desde la representación ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones, venimos presionando la orientación a los 96 entes territoriales del país y adecuar el aplicativo del sistema humano para materializar este importante logro del magisterio colombiano y se proceda a erradicar dichas solicitudes. Así también tenemos que expresar que el día 8 de marzo se publicó el listado de educadores que aceptaron y renunciaron el curso de formación. Así también se publica el listado de 339 educadores con la posibilidad de realizar dicho curso. Deberán manifestar su aceptación a la posibilidad de realizar dicho curso. Y por eso FECODE de manera institucional orientará el paso a seguir. Y frente al decreto de salarios del año 2022, con un incremento del 9.76%, se nos comunica que ya pasó
por revisión de la función pública dicho decreto, que ya pasó por revisión del Ministerio de Hacienda dicho decreto y que está para la firma de la Presidencia de la República. Exigimos se expida con celeridad, de manera inmediata, dicho decreto para el incremento salarial del año 2022 y que se respete nuestro mínimo vital. La realidad política y económica entonces en nuestro país trae consigo grandes retos para el magisterio y la población colombiana, pues este gobierno no ha priorizado los derechos fundamentales del pueblo colombiano, no ha priorizado la economía en bien del pueblo colombiano, sino en bien de las grandes multinacionales y en la más grave impunidad. Se profundiza el terrorismo de Estado, se profundiza la corrupción y efectivamente se golpea al magisterio colombiano cuando se declara enemigo interno. Por eso hoy urge la unidad del magisterio con todos los sectores, la movilización en las calles, la movilización en las urnas y definir nuestra agenda política para los cambios estructurales y de fondo que nuestra sociedad requiere. Y como nuestro compromiso es con la Escuela Territorio de Paz, pues es ahora o es ahora. Abrazo fraterno al magisterio colombiano, que viva nuestra justa lucha y vamos por los cambios históricos que nuestra sociedad requiere. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam, voz educadora, un guam guachin ramnamo noti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Bueno, y en nuestro programa de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, del colectivo Leonardo Posada William Agudelo, tenemos la interesante reflexión en La Voz del Análisis con el profesor José Ramón Llanos. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los escuchas de La Voz Educadora. Abuelo de pluma, primero y a manera de interrogante, ¿vieron ustedes la tremenda bofetada que le dieron a Duque los norteamericanos? Mientras él se desgañitaba contra Maduro, una delegación de Estados Unidos fue a Venezuela a pedirle cacao. Y ya deben tener algún acuerdo secreto porque Maduro acaba de liberar a algunos norteamericanos que estaban presos en Venezuela. A manera de sedante, Biden va a recibir ahora a Duque, después de haberlo abofeteado en la forma como lo hizo. El segundo subtema es destacar el hecho que mientras la prensa burguesa calla los avances de la Revolución Cubana en la invención, formación y experimentación de vacunas, está trabajando en 5, 3 de las cuales ya están siendo aplicadas en Cuba contra el coronavirus. Por eso Cuba es el único país del mundo, óigase bien, que ha vacunado con 3 vacunas al 89% de su población. Con un ítem, Cuba fue el primer país del mundo que aplicó vacuna desde los 2 años a su población. Solo últimamente algunos países se han atrevido a vacunar a niños a partir de los 3 años. La particularidad es que son vacunas cubanas, algunas de las cuales ya se están vendiendo, aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no le ha dado el visto bueno. En síntesis, el orden en los países que ha aplicado un mayor número de vacunas está Cuba, y después de Cuba, China, y de ahí para abajo los demás. Por supuesto, Colombia está entre los últimos lugares. Eso demuestra una sola cosa, que un país con bajo presupuesto, pero organizado bajo todos los principios y fundamentos del socialismo, garantiza más la sanidad y la salud de sus pobladores que países como el nuestro, totalmente sometidos al neoliberalismo y al imperialismo norteamericano.
Hasta el próximo domingo. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix. Ferme les yeux et inspire, l'éveil n'est qu'un sourire sous une larme de joie. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser. ¿Ya sabes cómo votar el 13 de marzo? Si aún no lo sabes, acá te lo explico. Dirígete a tu puesto de votación con tu cédula de ciudadanía. Si no conoces el lugar, busca en la página de la registraduría o pide a alguien que te ayude. En tu puesto de votación podrás votar con 3 tarjetones. Mucho ojo: Senado, Cámara y Consulta Presidencial. Como ves en la imagen, en el tarjetón del Senado marca pacto, en el tarjetón de la Cámara marca pacto. No vas a encontrar fotos ni números en los tarjetones de la Cámara y el Senado. Votando pacto, votas por ti, votas por mí, votas por el cambio. Y ojo, debes pedir el tarjetón de la Consulta Presidencial del Pacto Histórico. Si no lo pides, no te lo darán, no lo olvides. Al pedir el tarjetón de la Consulta del Pacto Histórico, marcamos con una X Petro y elegimos el cambio para Colombia. Es muy importante marcar al interior de la casilla o el voto podrá ser anulado. Con estos 3 votos daremos el primer paso para cambiar la historia de nuestro país. Vota Petro, vota Pacto. Bueno, y en este día especial de grandes definiciones en el país, tenemos ahora en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá, Cundinamarca, con un tema muy importante sobre la grave crisis energética en el mundo. Buenos días y bienvenido, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. Se agrava la crisis energética en Europa por el conflicto en Ucrania. Tal como se esperaba, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y los paquetes de medidas de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia están disparando los precios de la energía en Europa. El precio del petróleo ha superado el límite de los $100 por barril, el valor máximo desde 2014, y amenaza con llegar en poco tiempo a los $175, y de ahí todo indica que el precio seguirá subiendo por la capacidad limitada de los grandes productores para aumentar el suministro y de reaccionar a interrupciones no previstas. Rusia es el tercer productor del petróleo del mundo y aporta a la Unión Europea el 40% del crudo que consume, entre ellos Alemania, que importa hasta 2/3 partes de su petróleo, y España. Los temores a posibles cortes de suministro han dejado al mundo con pocas opciones para bajar los precios de la energía ante emergencias como esta. Rusia suministra el 25% del gas natural consumido en Europa, especialmente en los países del centro, caso Alemania con el 55% y el este del subcontinente. A través de Ucrania pasa una buena parte de las exportaciones de este combustible hacia el oeste, 2 circunstancias que hacen temer a los mercados problemas de suministro. Estas incertidumbres han provocado que el gas de referencia en Europa aumente su precio en un 60% en apenas unas horas, 7 veces más que hace un año. Pero aquí el más beneficiado es el gas estadounidense, producido a través del fracking, y que la Unión Europea lo toma como alternativa para sustituir al gas ruso, sin imaginarse que está atrasando su dependencia y sumisión al decadente imperio norteamericano. De hecho, los conflictos con 3 de los principales suministradores de gas de Europa, Rusia, Argelia y Libia, sin contar a Irán porque también está sancionado, han hecho que la demanda del gas licuado transportado en buques metaneros creciera exponencialmente, y para ello Estados Unidos necesitaba detener el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que es una segunda tubería que va desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico y con el cual dependería hasta el 70%. Días antes del ataque, como respuesta al reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, Alemania suspendió la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 ya terminado, pero que todavía no contaba con la autorización para entrar a funcionar y desplegar su capacidad para suministrar gas a Europa. El conflicto en Ucrania amenaza con agravar la alza de los precios, que ya se ha trasladado a la electricidad, a otros productos básicos de la canasta familiar. El alcance de las sanciones y los posibles cortes de suministro determinarán hasta dónde llegará esta nueva espiral alcista de los precios de la energía, cuyo impacto se verá reflejado en las economías de todo el mundo, porque dichas sanciones aplicadas a Rusia también tendrán consecuencias para Europa. Imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà de la peine. Actualidad. Actualidad. La Corte Constitucional, en respuesta a Duque, le exige respeto a sus fallos, los debe acatar y cumplir. Al mismo tiempo le exige el respeto por la división de poderes.
El concurso para elegir el nuevo Contralor General ha sido demandado por diferentes irregularidades, entre ellas preguntas que favorecían a exfuncionario de Planeación Nacional. Fueron destituidos un coronel y un mayor en el Comando Militar de Casanare por guardar silencio ante el abuso laboral a una teniente del ejército. La Unión Latinoamericana de Universidades exige a sus gobiernos que la educación superior debe ser un derecho universal y gratuito. La JEP, Jurisdicción Especial de Paz, reconoció el genocidio a miembros de la Unión Patriótica. Los asesinatos ascendieron a 5.733 de sus miembros. Un estudio de la MOE, Misión de Observación Electoral, reveló que el 98% de los delitos electorales quedan en la impunidad. Un informe de la ONU reportó 78 masacres y más de 26.000 desplazados en Colombia durante el año 2021 por la implementación de los acuerdos de paz. Imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui débarde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. Bueno, y con Sass y su bellísima canción Imagina vamos dando por terminado el día de hoy nuestro programa número 542 de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Son más de 12 años brindando la mejor información y elementos del análisis para el magisterio colombiano. Cualquier inquietud, pregunta o aportes a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube y en Facebook con Voz Educadora. Un feliz descanso, un abrazo para todos y para todas y chao chao. Imagine, imagine, et si l'on filait l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine, à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.